Esta es la historia de Bruno, un niño de 9 años y cómo su vida va a cambiar por completo. La historia empieza con Bruno contándonos sobre su actual situación, que él vive en Berlín en una casa hermosa de 5 plantas y que su papá pertenece al ejército. Él tiene un rango bastante alto, es comandante. Él vive con su papá, su mamá, un mayordomo, María, que es la mucama, y su hermana mayor Gretel, que tiene unos 13 años aproximadamente. La historia arranca con Bruno diciéndonos que no entiende muy bien por qué se tienen que mudar y que le están armando las maletas y él no quiere mudarse porque él está muy feliz en Berlín y tiene 3 de sus mejores amigos y obviamente quiere saber por cuánto tiempo se van a mudar. Se lo pregunta a todo el mundo y todo el mundo le dice: no, es que nos tenemos que mudar porque tu padre tiene este nuevo cargo, tenemos que mudarnos con él. Y él no entiende muy bien lo que pasó. Lo único que sabe es que desde que el Furias vino a cenar a su casa, pues ahora se van a mudar. Y tú dirás, ¿quién rayos es el Furias? Pues bien, el libro El niño del pijama raya se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, así que, Berlín, Alemania, y el Furias es Hitler, pero este niño, como tiene 9 años, no puede pronunciarlo bien, así que le dice el Furias. Cuando el Furias, Hitler, bien, digámosle el Furias, ¿ya? El Furias vino a cenar a su casa. Él llegó acompañado de una mujer muy hermosa, que todos sabemos que es Eva. Se llama Eva, y su padre le dio instrucciones muy precisas a los niños de vístanse bien y por favor no hablen con él si él no les habla. No van a cenar con nosotros, pero eso sí, les pusieron sus mejores trajes y les dijeron: ustedes se paran aquí en la entrada y si él no los saluda, ustedes no los saludan, imaginen que no está, y si él los saluda, ustedes hablan firme y claro, por favor. Los niños lo hicieron y llegó él y dijo: qué lindos niños. Y ellos lo saludaron y por un impulso que tuvo la hermana dijo: sí, y yo sé hablar muy bien francés. Y el Furias la miró con cara de ¿y por qué quieres hablar francés? O sea, como que no le pareció el comentario y todos quedaron choqueados. Y bueno, se fueron al comedor. Y Bruno nos cuenta que nunca había visto a un invitado a comer más desagradable porque se comportaba como si esa fuera su casa. Entró al comedor y se sentó inmediatamente en la cabecera de la mesa, que es el lugar de su papá, y eso a Bruno no le parecía. Por otro lado, la acompañante, ella sí era muy amable, muy dulce y demás. Y bueno, luego, una vez que ellos cenaron, los niños se fueron, se escuchó una discusión y ahí es donde se enteraron que se tenían que marchar, que iban a cambiar de lugar. Y como les digo, Bruno no está conforme porque no quiere ir y no entiende por qué tienen que irse, por cuánto tiempo se van a ir, ni nada por el estilo. También, esto lo estoy contando en orden cronológico. Esto de la cena con el Furias pasa más adelante en el libro, que es como un flashback. También aquí nos cuentan su situación familiar. Bruno tiene una abuela, su abuela paterna, que es cantante. Ella arma obras teatrales con los niños y no está de acuerdo esta abuela con toda la situación, con que su hijo se vea involucrado en la Alemania nazi y que sea un comandante. No le parece, no aprueba. Esto se lo hizo saber en Navidad. La abuela más adelante va a fallecer y el papá de Bruno se va a poner muy triste porque estaban peleados cuando ella fallece, porque en Navidad ella le dijo: no me parece motivo de orgullo que portes ese uniforme, que no sabes lo que están haciendo, lo peor es que sí lo sabes y tú vas a ser parte de eso y no me parece. Ok, ahora regresemos con Bruno y su familia. Bruno y su familia se van a mudar a un lugar y Bruno dice: bueno, debe ser por un mes, por una semana, no creo que sea por más tiempo, o espero que no sea por más tiempo. Cuando llegan al lugar, él queda visiblemente decepcionado porque, para empezar, la casa es de solo 3 niveles y de lo que él tenía un montón de servidumbre y todo, pues ahí solo está María, el mayordomo, y aquí hay un nuevo integrante más, que es un hombre bastante mayor y que usa una tipo bata blanca y es el encargado de pelar las hortalizas, verduras. Es algo así como un ayudante de cocina. Entonces, Bruno llega a esta casa. Otra cosa que lo decepciona es que mira para un lado y mira para el otro y no tiene vecinos. No hay vecinos, no hay otros niños, no hay nadie. Y dice: ¿yo qué voy a hacer aquí? Y va donde su mamá y se lo dice, le dice: mamá, yo sé que tú tampoco estás conforme con estar aquí, porque a Bruno y ella escuchando muchas discusiones de sus padres al respecto. Dice: tal vez si todos le decimos a papá que nos queremos ir, pues finalmente nos deje irnos. Y su mamá le dice: no, eso no funciona así. Y Bruno le dice: ¿y por cuánto tiempo vamos a estar aquí? Y su mamá le dice: no lo sé, hasta que el Furias lo decida.
Bruno, visiblemente decepcionado, se va a su habitación y se da cuenta que en esta habitación tiene una especie de ventana que da al exterior y más allá de su ventana hay una alambrada, o sea, mucho más allá de la casa hay una alambrada y se ve como que un contraste muy grande porque detrás de la alambrada el piso es árido y se ve como una especie de cabañas y Bruno dice, qué raro, no le da mucha importancia a esto al inicio. Pero a medida que pasan los días, como no tiene nada que hacer, dice, ahí hay personas. Y se da cuenta que ahí hay niños. Y dice, esto es completamente injusto porque yo estoy de este lado de la alambrada y no hay niños, no hay nadie y solo está la tonta de mi hermana y no puedo jugar con la tonta de mi hermana. Va donde su hermana y le dice, ¿qué hay detrás de esa alambrada? ¿Qué hay en esa alambrada? Y su hermana como que le dice, Bruno, a ver, ¿cómo te explico? Le intenta explicar que los que están detrás de esa alambrada son judíos y que ellos no son judíos y que los judíos y los no judíos se detestan. Y por eso es que ellos están detrás de esa alambrada, justamente para estar separados de ellos, porque ellos al ser alemanes son superiores. Bruno un poquito como que intenta captar la idea, no la termina de captar bien, pero dice, ajá. Otro dato importante aquí que deben saber es que Bruno sueña con ser un explorador y le encanta la idea de la exploración, pero en esta casa no hay nada que explorar, no hay nada que explorar. Entonces Bruno se siente muy mal, se siente aburrido y en esta casa lo único que sucede es que el despacho de su padre está prohibido para él y su hermana, para que vayan, no pueden entrar a molestarlo y van entrando y saliendo oficiales constantemente. Entre estos oficiales hay un teniente bastante joven que más o menos tiene unos 18 años y cada vez que este teniente llega, su hermana empieza a actuar como una tonta y empieza como que ahí a mover su cabello, formar tirabuzones, un poco se ríe de todo, ya saben, adolescentes. Y Bruno no le cae bien a este teniente porque es insoportable para él, no lo soporta y además siempre le dice jovencito, jovencito o muchachito. Y para Bruno ese no debería ser un comportamiento habitual. Tampoco le gusta que siempre esté susurrándole cosas a su madre y que se estén riendo juntos. Y que aquí, entre paréntesis, muy sospechoso, cada vez que su papá se va de la casa porque tiene que regresar a Berlín, no tiene que ir a algún otro lugar, él se sienta el dueño de la casa y se quede hasta mucho después de que hasta que Bruno se va a dormir, y así que él sospecha que se queda hasta después de que él se va a dormir y llega antes de que él se levante. Dejémoslo ahí, ¿sí? Entonces, Bruno no soporta a este personaje, pero se le ocurre una idea para hacer más llevaderos sus días en esta casa y es hacer un columpio con un neumático y con una cuerda. Ya tiene la cuerda, le falta el neumático y no sabe a quién pedírselo, así que decide, ok, se lo voy a pedir al teniente porque, ok, se ve joven, tal vez me pueda ayudar. Va, se lo pide y él le dice a la persona que se encarga de las hortalizas, de lo que es el pelado de hortalizas, que lo lleve a la parte de atrás donde están los neumáticos, pero lo trata muy mal y le dice asqueroso. Y Bruno no entiende por qué tiene ese comportamiento, incluso se puso a escupir al piso sobre que él solo hace su trabajo y es muy buena onda. Entonces le dan el neumático y él empieza a armar, finalmente lo logra y empieza a balancearse hasta que en un punto cae y Bruno se siente muy mal, siente que es como que se va a desmayar, va a perder la conciencia, tiene raspadas en las rodillas, siente que se está desangrando, que se ha roto algo. Lamentablemente en ese momento su mamá no está en casa y Gretel lo cuenta porque, o sea, es su hermana antipática. Pero quien va a su auxilio es este hombre, el que se encarga de pelar las verduras, va y lo auxilia, lo lleva, desinfecta sus heridas, lo palpa y le dice no te preocupes, no te has roto nada. Y Bruno le dice, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso es usted médico? Y él le dice, sí, soy médico. Y esto no cuadra en el cerebro de Bruno porque dice, si usted es médico, ¿qué hace aquí en mi cocina pelando cosas sobre qué y no en un hospital? Y aquí ese hombre le intenta explicar que antes era médico y él le dice, ¿cómo que antes? ¿Y ahora qué es? ¿Y por qué? Y Bruno no está entendiendo esto que está pasando, esta segmentación y sí, los campos de concentración de judíos, que es la realidad, su papá está regentando un campo de concentración. Entonces Bruno no entiende.
En eso llega su mamá y le agradece a este médico judío por haber acudido a su hijo y le dice, sí, el papá de Bruno pregunta, diremos que yo le curé. Y Bruno no entiende por qué su mamá se quiere adjudicar algo que ella no hizo, pero nosotros como lectores sí entendemos de que obviamente su papá no va a querer que un asqueroso judío toque a su hijo. Luego de esto, Bruno decide que va a empezar a explorar. Decide, voy a empezar a explorar toda esta situación porque, voy a explorar. Y empieza a acercarse a la valla, a la alambrada. Empieza a acercarse, empieza a caminar. Y en esa exploración encuentra a otro niño vestido con lo que Bruno denomina un pijama a rayas, que es todo un atuendo de rayas, incluso con gorrito y todo. Y lo saluda y le dice hola, y hola, se dan sus nombres, el niño se llama Samuel, o Samuel, algo así, lo vamos a llamar Samuel, ¿ya? Entonces empiezan a conversar y descubren que ambos tienen la misma edad, pero se ven muy diferentes. Mientras Bruno se ve obviamente bien cuidado y todo, Samuel se ve hambriento, se ve delgado, se ve pálido, tiene todo el cabello rapado. O sea, una desgracia ahí. Los dos empiezan a conversar y Bruno le cuenta que él está muy triste porque en su lado de la alambrada es el único niño, la pasa muy mal con su hermana, le cuenta sus desgracias y Samuel le dice que en su lado de la alambrada sí hay muchos niños, pero que no tienen tiempo de jugar y que donde él vive no hay mujeres, solo hay hombres. Y dice, ¿pero dónde están las mamás, las tías, las abuelas? Y Samuel le dice, simplemente aquí no están y estoy yo con mi papá. Y esa es la situación. Y Bruno le dice, tú también, seguramente a ti también te obligaron a venir. A mí me obligaron, yo vivía en Berlín. Berlín es la ciudad más hermosa del mundo. Y Samuel le dice, no, yo no soy de Berlín. Y le empieza a contar un poco de su historia, que su papá tenía una tienda de relojes, que vivía en el segundo piso, que su mamá era maestra. Y que simplemente un día les dijeron que ya no podían vivir ahí. Y se fueron primero a una especie de departamentos donde compartían una habitación 11 personas, donde había un niño muy malo que lo pegaba, y luego terminaron ahí, que tuvieron que subir a un tren, que sí o sí tenían que subir, que ahí había demasiada gente, demasiado todo, no había comida, no había nada, y Bruno no le puede creer, no le puede creer, pero deciden que se van a encontrar todos los días ahí, y Samuel le pregunta, ¿no, por casualidad no tendrás un poco de comida? Y Bruno dice, no, y no entiende muy bien esto Bruno, pero luego empieza a llevarle comida. Empieza a llevarle solo un poco de comida a Samuel. Y el tener este nuevo amigo hace que la situación sea mucho más llevadera para Bruno. Un día su papá invita a este joven teniente, a comer a casa. Están comiendo y tienen al médico, ya saben, al médico de ayudante de cocina que está sirviendo el vino, y como ya es muy mayor y está muy delgado, en un momento de la noche comete un error y como que le hace caer vino al teniente. El teniente reacciona horrible, lo gritonea, lo humilla, y Bruno no entiende por qué, o sea, por qué está sucediendo esto y por qué sus papás no intervienen si el teniente está siendo muy, muy mal educado. No entiende lo que está pasando. Van pasando los días y la mamá de Bruno ve por conveniente que tengan un tutor. Ese tutor les da clases particulares a él y a su hermana, porque obviamente en este lugar no hay una escuela y Bruno no entiende cómo no va a haber una escuela si al otro lado de la alambrada hay un montón de niños. Entonces, en su cabeza infantil, él simplemente no entiende por qué él está solo soportando a la horrenda de su hermana, sobre que al otro lado hay niños con los cuales podría jugar y tal vez ir a una escuela normal, común, corriente y silvestre, y se va dando cuenta que está olvidando a sus amigos porque ya ni siquiera se acuerda sus nombres, y que por ahora solo tiene a su mejor amigo Samuel, y con él la pasa bastante bien. Aquí también tenemos que el teniente es trasladado a otro lugar, esto tras muchas discusiones de los padres de Bruno, hasta que llega un punto donde la madre, o sea, se pone a discutir con su papá y le dice, ¿sabes qué? Los niños no pueden crecer aquí, o sea, no está bien porque no está bien que los niños estén creciendo en un campo de concentración, bueno, a espaldas de un campo de concentración. Y ahí a Bruno se le escapa decir que
no entiende por qué no puede ir a la escuela o no entiende por qué no tiene otros amigos si al otro lado hay personas, al otro lado de la alambrada. Y su padre lo mira y le dice, ¿has estado observando mucho el otro lado de la alambrada? Y ahí Bruno siente el impulso de mentir. Dice, ok, tengo que mentir y no debo contarle sobre todo a nadie de mi mejor amigo del otro lado de la alambrada. Le dice, no papi, solo los he visto. O sea, creo que observar y ver son dos cosas diferentes. Y su papá dice, sí, tienes razón, son dos cosas diferentes y tal vez tu madre tenga razón y sea momento de que tú, tu mamá y tu hermana regresen a Berlín. Ahí los reúne su papá, a Bruno, a Gretel y su papá se reúnen y él les dice, ¿qué opinan de la posibilidad de volver a Moscú? A Bruno, a Berlín, a Bruno ya no le emociona tanto porque Samuel está aquí. Pero Gretel dice, a mí sí me gustaría volver, extraño a mis amigas, extraño un montón de cosas y me gustaría. Y ahí Bruno dice, sí, a mí también, pero que volvamos los cuatro. O sea, contigo también. Y ahí Gretel lo está mirando con una cara de, ay, no seas tonto, estás arruinándolo todo para todos. O sea, yo sí me quiero ir. Al final, el padre decide que no es un buen lugar para que sus hijos estén. Así que la mamá y sus hijos se van a regresar a Berlín. Bruno va donde Samuel y para contarle, ¿no? Que posiblemente vayan a regresar. Mientras tanto, lo que sucede aquí es algo muy importante y es que a Bruno le salen piojos. O sea, piojos y a Gretel también. Y Gretel está súper triste porque como que viendo su cabello, le lavan el cabello con un shampoo que huele asqueroso. Y a Bruno le zapan el pelo para sacar el problema de raíz. Entonces Bruno, con toda la vergüenza del mundo, va y le muestra a su amigo Samuel su corte. Y Samuel se ríe de él y dice, te pareces mucho a mí, solo que tú estás bien alimentado y estás gordito. Y Bruno dice, oh sí, yo. Y ahí le cuenta que van a regresar a Berlín. Y Samuel le cuenta que su padre ha desaparecido. Dice, mi padre no está, no sé dónde está. Él y un grupo de hombres han desaparecido, yo no sé. Y Bruno intenta tranquilizarlo diciendo tal vez han ido a trabajar a otro lugar y va a volver, pasado unos días. Samuel dice puede ser, pero de mi lado de la alambrada las personas suelen desaparecer, es bastante extraño. Y Bruno dice tal vez deberíamos investigar eso. Y de ese lado de la alambrada se puede como que levantar el alambre de púas y se tocan por primera vez las manos y ahí Bruno le dice, ¿por qué no paso yo de tu lado de la alambrada? Dices que me parezco mucho a ti y que todos de ese lado están zapados. Entonces solo necesitaría que me consigas un pijama de rayas como el que traes puesto y yo podría ir a tu lado de la alambrada y sería una exploración y podría ayudarte a buscar a tu papá. Esa idea a Samuel le gusta mucho porque como ya no está su papá, necesita un poco de apoyo moral. Entonces le dice, ya, de acuerdo, yo te voy a conseguir el pijama de rayas y lo hacemos mañana porque justo es un día antes de que Bruno se regrese a Berlín. Bruno acepta y está muy emocionado con la idea. El día de que va a cruzar finalmente la alambrada llega, pero está lloviendo demasiado, pero aún así Bruno decide ir porque quiere despedirse de Samuel y también porque tiene mucha curiosidad por saber qué pasa al otro lado de la alambrada. Llega y Samuel le da el pijama rayas. Bruno lo ve y dice, ok, es idéntico al tuyo, pero ese es dos sucio. ¿Hace cuánto no lo lavan? Y Samuel le dice, es lo que hay, ¿lo tomas o qué onda? Bruno dice, ok, porque quiere explorar. Y se quita todo y se pone el pijama. Y Samuel le dice, quítate también las botas porque acá nadie usa zapatos. Entonces Bruno dice, pero ¿y el vaso y la lluvia? Y dice, tranquilo. A este lado nadie se preocupa de esas cosas. Entonces Bruno se descalza, deja sus cosas ahí y cruza la alambrada. Él está muy emocionado, pero al llegar ahí descubre que la gente como que no es lo que él esperaba. Porque él esperaba ver puestos de mercado, bullicio, gente feliz. Y lo único que ve es grupos de hombres con cara de autogol, niños sentados viendo a la nada. Y todo es bastante deprimente al otro lado de la alambrada. Entonces Bruno no entiende muy bien. Pasan horas buscando pistas sobre el padre de Samuel y obviamente no las encuentran hasta que ya anochece y Bruno dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque tengo que llegar a cenar a mi casa. Y Samuel le dice, está bien, gracias por intentar ayudarme a encontrar a mi padre. Y bueno, no lo encontramos. Y Bruno dice, sí, no lo hemos encontrado, pero vale, vámonos. Entonces están en eso de
sí, hay que regresarte a casa, hay que ir hacia la alambrada. Y de pronto llegan los soldados y empiezan como que a hacer una redada en las cabañas. Y ahí Samuel dice, no, no nos vamos a poder ir porque han llegado los soldados. Siempre no entiende muy bien eso porque dice, mi papá es el jefe de estos soldados. Basta con que yo diga alto y ellos se van a detener. Y la situación es que Samuel le dice, a veces les da por organizar desfiles. Y Bruno dice, estos desfiles duran mucho. Y Samuel le dice, no, la verdad es que no duran mucho. O no sabría decirte porque ninguna persona que ha estado en los desfiles, no he vuelto a ver a una persona que haya participado en los desfiles. Ahí ya uno ya empieza a sospechar que se viene lo peor. Y como que juntan a un grupo de personas y Bruno y Samuel terminan como que en medio de la multitud. Y los van como que llevando y está lloviendo. Y Bruno dice, oye, está lloviendo, tengo que irse a casa y está oscuro, mi mamá se va a preocupar. Y Samuel le dice, tranquilo, esto ya va a acabar. Y los meten a una especie de cuartos gigantes, según Bruno. Y Bruno dice, al fin, o sea, hasta que al fin decidieron guarecernos de la lluvia. Y ahí los meten, donde no hay lluvia, cierran las puertas, todo está muy oscuro. Y Bruno no recuerda nada más, solo recuerda que toma la mano de Samuel y eso es todo. Y tú, como lector, sabrás que en realidad estaban en una de esas cámaras de gas donde exterminaban, o sea, desvivían personas. Así que Bruno y su amigo como que ya están en otro plano terrenal. Eso es un poco triste esa parte del libro, la verdad. Y por eso es que no me animaba a veces a leerlo. Lo tenía hace mucho tiempo, pero soy un ser sensible, ¿ya? Luego el libro ya no está desde la perspectiva de Bruno porque Bruno no ya no está en este plano terrenal, sino nos empieza a narrar en tercera persona de que la madre de Bruno y su hermana se ponen muy tristes porque no lo encuentran, piensan que se ha escapado. Ella se queda por meses ahí buscándolo hasta que se le ocurre la idea de que tal vez, solo tal vez, Bruno regresó a su casa en Berlín. Por algún motivo va a Berlín a esperarlo y Gretel, la hermana que fastidiaba mucho a Bruno, se pone muy muy triste y llora constantemente porque extraña a su hermano. Otro tanto sucede con el padre. El padre de Bruno está enloquecido por la tristeza y hace buscar a su hijo por los soldados, los hace buscar durante muchos meses, hasta que finalmente un soldado encuentra la ropa que Bruno dejó. Y su padre va al lugar, ve la ropa y se acerca a la alambrada y se da cuenta de que está despegada del piso. Y cuando uno eleva el alambre, queda espacio suficiente como para que un pequeño cuerpo, tal vez el de un niño, pueda pasar por la alambrada. Y ahí como que su padre empieza a sacar cuentas y se echa a llorar porque sospecha que es lo que ha pasado con su hijo. Tiempo después, otros soldados, ya sabemos quiénes son los otros soldados, los que ganaron, llegan por su padre, por el padre de Bruno, pero a él no le interesa porque desde que perdió a su hijo, pues le da la vida como que un poco igual. Y así termina esta historia, El niño del pijama rayas. Es bastante entretenida de leer. Bruno le da un aire muy inocente a toda esta situación macabra y horrible. Que, o sea, que su padre es un comandante en un campo de concentración. La situación no es para nada grata, pero como nos lo cuenta un niño, lo vemos desde su perspectiva y como que cambia un poco las cosas. El final es bastante triste, como les digo. Lloré. Pero es un libro que os recomiendo, está muy bonito y además es muy cortito, son 200 tantas páginas, así que se lee rapidísimo. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Y siempre en comentarios dejarme qué nuevo resumen te gustaría. Ya sabes que leo libros clásicos, más contemporáneos, fantasía, leo de todo un poco. De hecho, este video surgió por un par de comentarios que me dejaron. Así que ya saben, los leo. Subimos videos todos los viernes, o eso intento. Y creo que eso es todo por el video de hoy. Besos a todos. Bye.